Bienvenidos al ente parlante, mis nauseabundas visualizaciones. Os invito a pasar un mal rato en vuestro lugar favorito de comiura audiovisual en YouTube. Hoy toca terror, sus formas, su materia. El maravilloso género del horror en el cine se encuentra dentro de este desde sus albores, intentando causar inquietud, pulsar la imaginación del espectador más allá de la pantalla, llevarlo a sitios que desconoce en su interior. Entre fotogramas, se vale de un vacío que rellena con uno de nuestros instintos primarios, el miedo. Es junto a la comedia el más efectista de los géneros, pero tan fácil como es conseguir que nos asustemos. Pasar de ese modo de entretenimiento a realmente infundirnos nuevos y fundamentados temores que perduren en nuestra memoria es una tarea compleja de búsqueda de equilibrio entre los elementos, los climas y el contenido. El purito ambiente terror es la capacidad que tiene una peli de darnos mal rollo, engancharnos emocionalmente y llevarnos a un territorio hostil, en el que es más fácil hacernos daño. Esto es lo que dice la RAE sobre el terror. Lo que a nosotros nos interesa es este último punto, donde se refiere a obras cinematográficas que intentan causar miedo o angustia en el espectador. Pues eso, que razonablemente puede suponerse que esto es así, pero sabemos que no lo es. Seguro que habréis tenido esa conversación en la que recomendáis una peli de terror a un amigo y esto os ha preguntado, ¿pero da miedo? Y es que hoy en día el género de terror ha evolucionado y se ha dejado de depender de este principio. No todas las pelis que pertenecen al género buscan, ni mucho menos consiguen, aunque lo busquen, esta capacidad de hacernos sentir mal. El género de terror ya no es sinónimo de una experiencia puramente pavorosa. Hoy en día resulta ser más un conjunto de obras que comparten una estética o que derivan de temáticas similares, pero que pueden divergir en su finalidad. Sobre todo me refiero en tanto a lo emocional y lo sensorial. Hace ya unas cuantas décadas, desde los 80 y progresivamente, el objetivo de gran parte de las cintas de este género se ha ido inclinando más hacia el entretenimiento. La demanda es la que manda. Con el auge del cine de consumo, digamos más rápido o menos pausado, con una audiencia que se aburre más fácil, pues es más difícil profundizar en un único feeling por obra. El entretenimiento de masas, el exitazo, tiende al más por menos, que por obligación tiene que ser más con menos. Mayor profundidad, mayor impacto y mayor disfrute, con menos tiempo para el desarrollo de cada uno de estos campos, valiéndose del shock que produce la violencia y con el uso de los efectos especiales que estaban en auge como recurso habitual. Y sí, consiguieron su objetivo de mantener a la audiencia y satisfacer su entretenimiento, pero que por sobreexposición acabaron por trastornar la sensibilidad de los espectadores, llegando cada vez a tocarlos menos por dentro y quedándose el género de terror en un pasatiempo más superficial, de consumo rápido y masivo. La peor de las consecuencias ha sido que se ha desnaturalizado esa naturaleza de causar miedo y angustia. Y en consecuencia ha ido ocurriendo un efecto curioso, y es que ha habido un cambio de posicionamiento del espectador en la obra. Hemos visto como en el cine de terror cada vez más pelis nos posicionan del lado del propio miedo o de su agente. Los héroes de este tipo de cine, los favoritos, son los villanos. Freddy, Jason, la niña del pozo y mi favorito Michael Myers, un largo etcétera por delante. Hi, I'm Chucky, wanna play? ¿Cuántos protagonistas del lado de los buenos en esta saga podéis recordar? Los buenos básicamente son gilipollas que estamos deseando ver morir y sus momentos álgidos, el clima de estas pelis, es más propio del cine de acción, lo que es en sí el asesinato. Y lo que hay de terror se encuentra más en la anticipación a estos momentos violentos, pero sigue siendo una cuestión tonal. La violencia de hecho es más propia de la acción que del terror. Y la inclusión de esta violencia en el género ha ido a más aún. En los 2000 y para adelante se pusieron de moda obras basadas en la tortura, abanderadas por una corriente u ola del género llamada el nuevo extremismo francés, donde atormentaban hasta el límite al protagonista, usando esa agonía para convertirla en sadismo justificado al darle la vuelta. Alta tensión. Calvario. Hostel. Martyrs. A Serbian Film.
Terrifier, que llevaban al límite la excitabilidad del espectador y le hacían acabar deseando al personaje torturador todo ese dolor que se había infligido a los protagonistas víctimas. Las cuales estaban mejor escritas que en el pasado, igual de estereotipadas. Esto todo premeditado para volcarnos en sus vacíos argumentales. Nos empujan estas pelis a sentimientos de venganza, de ira, de desquite y de alguna manera justifican toda la violencia que expresan, retorciendo el género hasta sus límites más extremos. Poco ambiente terror veo, incluso menos que antes, por lo bestial que llegan a ser estas obras. Nos hacen situarlas en una dimensión más fantasiosa aún, una fantasía gore. Son experiencias epinefrínicas, basadas en la excitación, y como sabemos, adrenalina es igual a acción. Esta desorientación del género viene de lo que empezó siendo un recurso, el scareger, el subtítulo. Asustar a puntilla el miedo en momentos concretos y libera tensión para poder hacer hueco a más tensión aún. Y se basa en sorprendernos con algo que ya esperamos y deseamos, como un regalo de Navidad. Sumándole el asco, ya tenemos el gore, el emblema de la acción violenta terrorífica, que es como una droga excitante a la que nos enganchamos abriendo nuevas fronteras para jugar dentro del género. Sus comienzos, por si queréis profundizar, los tenéis de manos de Herschel Gordon Lewis y el cine fantaterrorífico italiano en los 60. La violencia es uno de los tópicos del género en los que se asienta su explotación. La rentabilidad en la industria del cine, que llamamos cine de entretenimiento, se fundamenta en explotar recursos reinventándolos. Bueno, reinventando la manera de explotar estos mismos recursos. Cada género tiene lo suyo. Cuando funciona especialmente bien en algunas obras se crean sagas. Marcan modas que siguen una tendencia a la alza hasta que empieza a bajar y surgen otras a las que engancharse. Nos gusta ver lo mismo una y otra vez, cada vez un pelín distinto hasta que se agota y pasamos a ver de nuevo lo mismo una y otra vez, pero con un nombre distinto. Esperad, no os engañéis, es solo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato, pero sigue personificando los mismos estereotipos. Pero el sombrero es nuevo. Estoy diciendo esto porque estoy hablando de cómo adaptarse al público general, que no solo ve obras de terror y no solo reclama terror, ni siquiera en el cine de terror. Esto impacta mucho en el ritmo, como cuando en el cine de acción empieza a hacerse popular y obliga al resto de géneros a adaptarse a su ritmo más frenético, cambiando muchas cosas en estos géneros. El pogo de los géneros, chavales, sálvese quien pueda. Y junto a la explotación de recursos que funcionan, han colaborado a transformar el género, y es una de las causas de que cine de terror no significa actualmente cine que dé terror. Pero no quiero que se me malentienda, esto no es malo, es lo que es. Estos recursos y su explotación es parte de la identidad del género, desde hace mucho. Y cumplen con el objetivo de hacer pasar un buen mal rato, un pasatiempo, y crean la necesidad de querer más, es rentable. A veces se abren debates en torno a si el cine es mero entretenimiento o es arte. No entiendo estos debates, la verdad. Y de la necesidad o el bien de algunos tipos de cine. La realidad, lo que sucede, es que todos los puntos de vista son necesarios y aportan a la industria, al cine como forma. Arte es por cojones, ya que es un medio de expresión que depende de la capacidad creativa de sus autores. El cine es un arte grupal, colaborativo, desde la realización de una sola de sus obras. Y entre todas las películas existe una colaboración indirecta, en el desarrollo del lenguaje, a cómo el espectador lo aprende y entiende y puede querer llegar cada vez un poquito más lejos, pedir algo más a nivel creativo y también a nivel de producción. La explotación y su rentabilidad auspician a otras películas más pequeñas, menos rentables, más libres a veces, que pueden llegar a suponer grandes pasos para ampliar los modos en el que se entiende un arte. Y quizás puedan ser el epicentro del que extraer elementos o modos a explotar y ampliar el terreno rentable del género y del medio audiovisual. No existen tipos de cine elitistas, no existe exclusividad para con la audiencia. Todos los espectadores pueden acceder a cada película estrenada por el mismo precio. Por tanto, objetivamente, todas las películas tienen el mismo valor industrial. Quizás en otras artes, como la pintura, sí existe esto porque hablamos de originales, cuando en el cine siempre accedemos a copias. Bastante honesto, en el puro terreno creativo unas se apoyan en otras, se copian. La originalidad es algo percentual, al igual que en todas las artes, pero en el cine el valor en el mercado de una sola de sus obras no lo imponen unos supuestos expertos,
pero en otras artes el mercado no trata por igual, sino que es impuesto y especulativo y bla 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 bla. Que todo suma es lo que intento decir, joder. Que cada tendencia es positiva, a la larga, porque hay modas que mientras están vigentes agüita con ellas las pelis que hay que soportar. U otras que se van a la mierda por intentar reclamar parte del público de estas modas, pero bueno. Cada tendencia aporta su granito para ampliar el horizonte de este arte. Podemos hablar, si acaso, de que en el cine existen panoramas diferentes más o menos transitados. Y no es infravalorar decir que estas obras que derivan de esta inclinación al entretenimiento deben ser representadas como lo que son, atracciones, obras captivas que no tienen intención de explorar el miedo, sino explotar sus particularidades. Porque aunque juegan con su atractivo, las llevan a extremos irreales, y el miedo es más profundo si podemos pensarlo como real. Más que ahondar en la psique humana, sus desviaciones y sus motivaciones, es jodido empatizar con el horror, ya que llegamos a asquearnos de nosotros mismos. Se esfuerzan más en reflejar la expresión bruta a través de lo visual. Si lo pensamos, transmiten fuerza a través de sus imágenes, no aluden tanto a que sintamos vulnerabilidad. Y todo eso es lo que se imprime en nosotros, lo que nos llevamos de la película, lo que estas obras son en finalidad. Han ampliado el género extendiéndolo a través de otras emociones, pero han diluido su propósito inicial. Todo por retorcer cada vez un poco más al espectador en busca de impresionarlo y seguir siendo atractivo para él. Lo que sí se ha conservado, y ese estatus, es el modo en el que el bien triunfa, y a su vez la no definitiva derrota del mal. La finalidad del miedo es hacernos más fuertes mediante su aprendizaje. El bueno debe aprender cómo derrotar el mal, a veces incluso debe adoptar las posturas del terror, y solo así triunfará, fortaleciéndolo. Y haciendo un apunte estúpido y que no viene al caso, ahora que los superhéroes lo petan, y es curioso la desemejanzas que mantienen con estas sagas terroríficas, Batman, el superhéroe más oscuro y exitoso entre el público, se basa en esto, en usar los elementos del miedo para atemorizar al mal. Esa es una de las causas de la desnaturalización del género, su deriva que pasa de procurar un film de horror a priorizar el entretenimiento para un público cambiante, acercándose más al cine de acción y consiguiéndolo con un cambio en el posicionamiento del espectador, que ya no es tanto el que sufre, sino el que disfruta viendo sufrir. En verdad, esto es terrorífico, pero no estoy analizando la sociedad en la que vivimos, sino un género cinematográfico. Pero ahí está el interesante debate de cómo la cultura nos influye y nos educa. Y bueno, la segunda gran causa que yo veo tiene que ver con la evolución de la narrativa cinematográfica. En concreto me refiero a la hibridación de géneros. Como sabéis, los primeros largos ven la luz en el año 20 del siglo pasado, año en el que ya tenemos los primeros ejemplos de películas de terror puro que cimentan el género, hoy en día iconos cinematográficos. El gabinete del Dr. Caligari, El Golem, u otros ejemplos en años posteriores como la celebérrima Nosferatu, que no ha perdido ni un gramo de su ambiente terror. Obras que parten del mal y van hacia lo peor. Relatos que tienen la intención didáctica de exponer y documentar males muy reales en los que podríamos caer, ya sea sufriéndolos o ejerciéndolos, pues surgen de nuestra propia naturaleza. El abuso y la manipulación, el maltrato, el deseo de trascender, de quebrar nuestra esencia en busca de poder usando a otros para obtenerlo. Horrores que desfiguran el alma, y como esto es un arte visual, pues se representan en físico. Así es como nace la figura del monstruo. Hombres que caen en el uso y abuso de lo peor que podríamos ser. Estas alegorías sobre el mal giran exclusivamente sobre ejemplos de horrores mundanos, humanos, y se mantienen en intención y en tono dentro de sus límites. Pero ya muy temprano tenemos los primeros ejemplos que empiezan a desvirtuar la semilla del género, como The Cat and the Canary, del 1927, que ya empieza a jugar con un misterio envuelto en un halo terrorífico. El clima empieza a referenciar por medio de elementos: el castillo sobre la colina, la penumbra, las siluetas que acechan. Es decoración sin pose, simples prejuicios que la audiencia ya empezaba a tener sobre el carácter terrorífico, y que son atractivos, que hoy día, casi 100 años después, se mantienen seductores. Estos elementos son la deriva estética de la hibridación del género del horror. Es algo que además pasa exclusivamente con el terror, y denota la fuerte personalidad que tiene el género, con tan buenos cimientos que se pueden seguir reutilizando sus componentes.
exactamente los mismos que estaban en su origen para expandirlo sin perder esencia. Aluden solo con su presencia al reverso del ser humano, que con un uso inteligente puede ser el reverso de lo establecido. Diluyéndolos en otras escalas, pueden profundizarse para hablar de mucho más, como por ejemplo, del concepto que la sociedad tiene de estos mismos prejuicios estéticos de los que estoy hablando, y partiendo de ahí, recitarle a una cualidad universal como el amor, como la brillantísima Eduardo Manos Tijeras, donde el monstruo es virtuoso e inocente, y los cívicos son los que se dejan llevar por lo perverso y lo ruin. El castillo oscuro no es más que soledad. El origen frankensteiniano, el deseo de un hombre de tener un hijo, y este deseo lo lleva a crear, ligeramente diferente a Frankenstein, donde es el deseo de crear el que da origen al monstruo. Y sí, son muy parecidas, pero no exactamente igual. En esta, como en aquella, da lugar a un ser que únicamente quiere participar de la vida, que por circunstancias no llega a intoxicarse de los patrones de una sociedad y mantiene puras sus aspiraciones. Un ser físicamente artificial que no ha podido desvirtuar sus emociones con los artificios que usualmente nos generan y generamos. Eduardo es un ser no humano, más humano que los humanos que salen en la peli. Un bonito paradigma sobre la humanidad, que no de los humanos, y lo raro que es encontrar esa humanidad, a veces en el lugar más singular. Dentro de una película que se forma a través de contrastes evidentes, que habla de los peligros del concepto de lo normal, de las apariencias, del valor de lo diferente y de lo que suele importar de verdad, algo que llevamos por dentro, común a todos y cómo lo usamos, el amor que nos vincula. O sea, nada que ver con el terror, pero usando todos sus elementos, todos los que ya estaban ahí hace 100 años y que servían a propósitos completamente distintos. Volviendo a The Cat and the Canary, la película es especialmente importante por su uso del engaño, porque utilizó nuestros conocimientos previos de las formas del miedo para impulsar otras cosas, para envolver un cuento tipo Cluedo, más bien tontorrón, y entre géneros, también hay mucha comedia, inventar, hacer que nos inventemos nuestro propio interés. La verdad que The Cat and the Canary mola bastante. Es un relato que va sobre un engaño y que es un engaño en sí mismo, y que está muy bien hecho. Pero lo más importante de todo es que elevaba el fondo y la intención de cada una de las partes y el conjunto de estas entre todas sus apariencias funcionando. Daba un resultado mayor gracias a contraponer géneros. Géneros que para el espectador significan emociones. Y emociones dan pie a pensamientos. Tenemos que razonarlas, así somos los humanos. Por lo que genera debate, y el debate, que ya fuera de la sala en nuestras cabecitas, nos montamos nuestras propias películas y al final hace que calen más hondo. Y es gracias a esto que The Cat and the Canary transmitía, contaba más de lo que realmente se estaba contando sobre el papel. En el cine o todo lo que sea audiovisual es esencial, porque tenemos una capacidad de atención limitada y las obras se consumen del tirón. El espectador no marca los tiempos de consumo como si pasa en otras artes como la literatura. Por lo que contar más y más profundo en el menor tiempo posible es fundamental. Géneros y subgéneros que fueron surgiendo eran mezclas más o menos curiosas. Por ejemplo, el noir son dramas sociales ambientados en climas gangsterianos. Por lo tanto, hibridación. Evolución es inevitablemente hibridación. A partir de que esto empezó a desarrollarse, ya no había vuelta atrás. Que se lo digan a Tarantino, uno de los reyes de la mezcla. Capaz de combinar terror, drama, romance, artes marciales, animación y lo que haga falta, elevando sus obras a unos niveles insuperables. ¿No os parece esta escena de Érase una vez en Hollywood una de las mejores escenas con terror tonal de los últimos años? I remember at that time period, my two favorite movies, types of movies in the world were monster movies, and in particularly, I guess the Universal monster movies from the 30s and 40s, 30s, and screwball not screwball comedies, but physical comedies
like Abbott and Costello. I loved them. All right, a lot of every kid I knew at that time loved Abbott and Costello. But Jerry Lewis, Abbott and Costello, Laurel and Hardy, I thought all those guys were great, and those were like my favorite type of movies. I love W.C. Fields too. I was crazy for W.C. Fields, and so when I watched Abbott and Costello meet Frankenstein, it seemed it bended my mind about the fact that my two favorite genres, even though I didn't know what the word genre meant, all right, could be put into one movie. I didn't know that you could do that. I always thought there's this kind of movie and then there's this kind of movie, and it was like chocolate and peanut butter. All right, hey, you got your comedy in my horror film. Hey, you got your horror film in my comedy. Hey, pretty good. But the fact that I was even, at a little boy at 7 or 8, or maybe even younger, making genre distinctions, not knowing that, because I literally thought, wow, this is the greatest movie ever. My two favorite types of movies in one. When it's scary, it's really scary, and when it's funny, it's really funny. And I guess I've been trying to do that a lot the whole rest of my career. Bueno, he intentado explicar de dónde viene la mezcla de géneros en el cine y por qué es importante o por qué ha sido importante para la evolución del lenguaje cinematográfico. Y ahora, siguiendo con el terror, hay que decir que este género es probablemente el más generoso de todos los géneros a la hora de mezclarse, de dar tono, o sirve para abrir caminos a otras emociones, otros mapas temáticos sirviéndose de lo establecido como en Eduardo Manos Tijeras. Good, isn't it? Junto a la comedia. Una carcajada sabe bien en cualquier momento, alivia, para luego pegar más duro, realza la lágrima. Y por contra, cuando sufrimos y nos tocan muy dentro, cuando llega una distensión cómica, nos entra muchísimo mejor. Y a través del conjunto de emociones, lo que es puramente la experiencia emocional, encajamos mejor el fondo del tema. De alguna manera, las emociones y la fricción entre los distintos tipos abren camino para entender mucho mejor el conflicto que se nos quiere transmitir, que solo contado, sin ser experimentado, puede ser aburrido, irrelevante, insulso. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema que surge entre el desplazamiento hacia el entretenimiento, shock rápido y violento, que deja menos hueco a ahondar en nuestra psique, y la mezcolanza de géneros que engendran nuevos tipos de cine que se apoyan en muchos sentimientos y no exclusivamente en lo más oscuro y dañino? El problema no es ninguno, sino una consecuencia. Resultan estas dos causas en productos que no sabemos clasificar enteramente en géneros concretos, y es más difícil confiar en que todas las películas que pertenecen al género del horror nos vayan a proporcionar miedo y angustia. Los límites del género se disuelven, y ese terror podemos encontrarlo, a veces más profundo, más trascendente, fuera del género terrorífico, en géneros que no esperaríamos a priori, como el cine social, el drama, las películas de aventura. Dejando al género de terror como un cascarón que contiene una gran variedad de obras que no están ligadas a un denominador común emotivo, al miedo, como podría suponerse, sino quizás a una estética, al uso de unos ingredientes que se convierten en arquetipos, unos recursos estilísticos que se repiten, y se han repetido tanto que no podemos considerarlos únicamente como plagios u homenajes, sino que estos ingredientes son la esencia del género de terror, sus palabras, sus engranajes, son el género de terror. Y al usarlos, ya estamos haciendo una película de terror. Esto es así porque el público, nosotros, así lo entendemos. Llevan tanto tiempo usándose, desde los inicios del cine, que entendemos que pertenecen al mismo sitio, y nos van a trasladar a donde siempre nos han llevado, al mismo cajón, un cajón muy grande, el género, que empezó creando estas formas a partir de una intención de causar miedo, y ahora, una vez que ese propósito se ha disuelto y ha escapado a sus lindes, recorriendo otros géneros, estas formas son las paredes del género. Tanto el cine de terror como el sentimiento de terror en el cine han evolucionado paralelamente, desligándose entre sí. Y digo que son estéticas porque dan forma y definen un estilo, pero no determinan el fondo. Dependiendo de cómo se usen, van a dar forma a películas muy diferentes en cada caso. ¿Películas de terror? Claro. ¿Películas que causan terror? No siempre. Lo que llamamos género de terror es un supergénero con potencial de atracción para cualquier tipo de público. Incluso suelen ser las que mejor resisten el paso del tiempo. Los amantes del cine de terror disfrutan mucho de comparar los cambios en el estilo, de ver los pequeños pasos que se dan en el género por explotarlo un poco más, ver cómo, al hacer cambios ligeros sobre su estética, se cambia ligeramente el tema. Y al final, eso es un gusto por el estilo más que otra cosa. Y es que el cine de terror es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Los buenos autores van a hacer con él lo que les dé la gana. Y van a poder contar absolutamente todo lo que quieran, porque puede ser usado como un envoltorio que admite cualquier relleno. Da igual qué feeling quieran transmitir finalmente,
que van a poder conseguirlo partiendo del uso de unos elementos tan estudiados y digeridos por el público que se sabe que van a funcionar, por lo reconocibles. Siempre ha sido y seguro que va a seguir siendo un tipo de cine muy rentable. Por lo que he dicho de que es para todos los públicos y culturas, y también porque se adapta a los presupuestos más baratos posibles sin perder ese atractivo de sus formas, y seguirá siendo relevante. No se me ocurre un género más idóneo para reflejar y expresarnos en los tiempos cambiantes y confusos que vivimos. Pero ahora, para inspirar el miedo, no es necesario partir de estos elementos terroríficos. No es necesario que una película que lo use esté adscrita al cine de terror, ya sea este miedo un recurso usado como un arma o el fondo mismo de una obra. Esta característica que se escapa de los límites del género, que tampoco desaparece de este mismo género, que no tiene género, es lo que yo llamo ambiente terror. Es la capacidad que tiene una obra de transferirnos el horror, de influirnos con él, sacándolo de nuestro interior, usarnos al usarlo, para llevarnos a donde le convenga. Es un término que más que nada tiene que ver con una experiencia. Puede estar construido desde los elementos, desde la intención, desde imágenes, desde un efecto, situaciones, escenas, secuencias, en base a un personaje. La trama, la estructura, puede tener que ver con el clima sonoro, lo que sea, pero tiene que ahondar y quedarse, engancharnos a este sentimiento que va a hacer que nos enganchemos a la obra entera, que procure hacernos vulnerables, abrirnos a más terror o a otros sentimientos y sensaciones. Es un canal a nuestro interior abierto desde dentro, es una herida. No sé si puedo explicarlo bien, pero es curioso que, ya que el género de terror puede albergar espacio para contar lo que sea, en cintas no estrictamente terroríficas, el miedo puede ser usado como una herida para hurgar en nosotros y encontrar a través del daño y la confusión otros sentimientos que guardamos profundamente. Pero por supuesto pueden encontrarse modos de diseñar el miedo que no sean apegados a monstruos y sangre. Por ejemplo, creo que es importante tener en cuenta el valor de lo impredecible. Lo que no esperamos da miedo, nos confunde. La confusión es una característica principal para generar miedo, me parece a mí. Si un payaso suponemos que es risueño, casi más terrorífico que su risa sea lo más malévola posible, es que no ría en absoluto. La otra cosa que creo tener clara sobre el terror es que es un algo, una situación, un ser, un fin, del que tenemos que escapar, que intenta envolvernos y encerrarnos, figurativa o literalmente, y nos amenaza con un destino definitivo. La muerte suele ser una recurrente representación de este destino. Nos persigue y huimos. Sus géneros del cine de terror, como son el slasher y el giallo, se basan tal cual en esto. Y también ser consciente de cuál es su enemigo. Su enemigo es la verdad. La mayoría de derrotas del miedo que he podido observar en cualquier obra y en la vida real viene por adquirir la posesión de la verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo el secreto mayor guardado del monstruo es su punto débil y al ser revelado, el bueno ha podido acabar con él? Siempre se nos ha enseñado que la gente del miedo trabaja en la oscuridad y se vale de ella. Por tanto, aportar luz, verdad, es parte de lo que hay que hacer para derrotarlo. Para saber identificar el buen miedo, hay que verlo y apreciarlo. Pero eso lo voy a dejar para otro vídeo, que será una extensión de este, donde veremos ejemplos de obras que saben utilizarlo cada una de una manera diferente dentro de la producción de una película, y cada una con un propósito distinto, y que ninguna de ellas pertenece al género de terror, pero que son baluartes del miedo. Y concluyendo, el terror es un género, un estilo, un tema, un recurso y un sentimiento. Es un universo infinito por explorar, donde todo lo que encontremos ya lo llevábamos dentro de nosotros desde el principio.